Buenas noches, jóvenes, espero que se encuentren bien. Vamos a ver la siguiente clase, que es, hemos quedado en cómo hacer circuitos paralelos y en serie, la conexión paralela y serie, que aquí tengo yo. ¿Verdad? Esto fue lo que vimos, también cómo se comportaba la corriente, si era en paralelo o si era en serie. Ahora vamos a aplicar esto ya a ejercicios prácticos. Y aquí es donde voy a incluir una práctica, o también para ejercitar este tipo de temas. Bueno, primero hay que entrar en un concepto que se llama simplificación de resistencias. Las resistencias tienen estas fórmulas para sumarse. Si las resistencias están en serie, se suman así nada más como si fuera normal. R1 más R2 más R3 y así infinitamente. Si están en paralelo, tienen que hacer esta fórmula. ¿Ok? Ahorita vamos a centrarnos en esta fórmula y vamos a resolver circuitos usando esta fórmula nada más. Bueno, primer ejercicio. En esta malla eléctrica nos están pidiendo hallar cuál es la corriente dentro de este circuito. ¿Ok? Recordemos la nota que les pasé en la clase pasada, que corriente en serie es la misma, corriente en paralelo se divide, voltaje en serie se divide y voltaje en paralelo es el mismo. Ahora, primero tenemos que simplificar esta resistencia. Simplificar se refiere a que vamos a sumarla haciendo como que si fuera nada más una. Ahora, este tipo de arreglo, este circuito está en serie, ¿ok? Entonces usamos esta fórmula, R1 más R2 más R3 y así. Entonces, resistencia total, eso se refiere a la T mayúscula, resistencia total es igual a 330 más 220, sencillo. Es igual a 550. A nosotros haber sumado estas dos resistencias, es como si ahora tuviéramos un circuito así, que en lugar de dos tenemos una resistencia ya con el valor de las dos. O sea, simplificamos las resistencias. Ahora ya por último que tenemos la resistencia total, ya podemos obtener la corriente. Recordemos que la ley de Ohm, que es corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Aquí nomás la modifique, que resistencia total del circuito. Entonces voltaje, ¿cuál sería? 5 volts entre resistencia total 550. Tenemos 0.00909 amperes, que es lo mismo que 9.09 miliamperes. ¿Ok? Notación científica. Que recorrimos 3 espacios, miliamperes. Ok. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. Tenemos ahora este circuito con resistencias 1 kilo ohm, 220 ohms y 100 ohms. Vamos a obtener la resistencia total igual que lo hicimos en el pasado. Como están en serie las tres, si recuerden que patita, 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 y estas ya van a la corriente, al voltaje. ¿Ok? Que eran como si estuvieran cruzados, agarrados entre manos. Sí, como si fuera una cadenita. Esas resistencias en serie. Resistencia total es igual a, sumamos las tres nada más porque están en serie. Entonces sería 1000, ¿sí? Porque es un kilo ohm. 1000 ohms más 220 más 100. Nos da 1320 ohms, o lo que es lo mismo, 1.320 kilo ohms. ¿Ok? Tenemos ya la resistencia total. Ya podemos obtener la corriente. Ok. Igual, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Sería 9 volts porque es la fuente de voltaje nueva entre la resistencia total que obtuvimos. Hacemos el cálculo y nos sale en la calculadora 6.818 por 10 a la menos 3 amperes, que es lo mismo que 6.81 miliamperes. Y siempre les recomiendo que usen 3 decimales para que el resultado sea más preciso. ¿Ok? 6.81 miliamperes. Ok, vamos a pasar al siguiente problema. Ahora este es más complicado. Ahora, lo que nos está pidiendo el problema no es hallar simplemente la corriente, sino es hallar cuánto es el voltaje de las dos resistencias. Okay, resistencia 1 y resistencia 2. Recordemos que el voltaje en serie se van a dividir, entonces estos 12 volts
se van a dividir entre estas dos resistencias. Pero primero, para saber cuánto va a ser el voltaje de cada una, tenemos que obtener la corriente. Primero simplificamos. Resistencia total es igual a 1.5 kilo ohms más 2 kilo ohms. Aquí lo podemos dejar en kilos porque como los dos son en kilos, está bien, es lo mismo. Es como si pusiéramos 1500 ohms más 2000 ohms, nos haría exactamente lo mismo. Simplemente esto es para simplificar. Ok, notación científica, recuerden. Entonces nos quedaría 3.5 kilo ohms. Muy bien. Esta es la resistencia total. Vámonos con la corriente. Serían 12 volts entre resistencia total. Son 3.5 kilo ohms. Serían lo mismo 3500 ohms. Hacemos el cálculo y nos da resultado 3.428 por 10 a la menos 3 amperes, que es lo mismo que 3.428 miliamperes o 0.0034 amperes. Recuerden que el miliamperes es el por 10 a la menos 3. O sea, este punto decimal se recorre 3 lados a la izquierda. Entonces por eso nos quedaría 0.0034. Ya tenemos la corriente. Ahora vamos a hallar el voltaje de cada resistencia. Recordemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Aquí le puse que resistencia 1 para hallar el voltaje en la resistencia 1. Entonces sería corriente, ya la obtuvimos, es esta, ¿sí? Por la resistencia 1, que serían 1500 ohms. Son 5.1 volts. Entonces, de estos 12 volts, resistencia agarra 5.1 volts. ¿Ok? Voltaje 2 sería corriente por resistencia 2. La corriente es la misma porque están en serie. La corriente en serie es la misma. Ahí está. Por 2000 ohms. ¿Sí? La resistencia 2 nos da 6.8 volts. ¿Ok? Si lo sumamos, nos va a dar 12 volts. O muy cercano, nos va a salir algún error de 0.1, pero bueno. Entonces, estos, dependiendo de cuál es la resistencia mayor, es cuánto voltaje va a agarrar. Aquí, por ejemplo, la de 2000 ohms es la que tiene mayor resistencia, por eso está agarrando mayor cantidad de voltaje. Pero el voltaje en serie se divide. Si tuviéramos aquí una tercera, pues también se dividiría. Se dividen no en partes iguales, se divide en la resistencia que tenga más ohms, es la que va a agarrar más voltaje. ¿Ok? Repasen este video. Háganme saber sus preguntas por grupo de WhatsApp o por Google Classroom, porque es importante que no se queden con dudas con este tipo de temas, porque ya vamos a empezar a hacer estos ejercicios y a hacer unas prácticas. Entonces, si se quedan con dudas aquí, pues va a ser mucho más difícil agarrar el ritmo. Bueno, saludos, nos vemos.